gracias, les damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta que será la primera sesión del Seminario Permanente Internacional de Ecologías Críticas y Ecotopías, que es una iniciativa del recientemente reconocido formalmente Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos y también en coordinación con la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad. Tenemos desde luego que el gran placer de tener a Rosángela Correa, quien será pues quien brinde esta conferencia que a la vez pues será también inaugural de nuestra serie de seminarios. Entonces pues es un gran honor. Ya estaremos en su momento pues dando una presentación más amplia. Queríamos también como parte de este momento, ya que, como decía, pues es muy significativo tanto el reconocimiento formal de nuestro laboratorio como el arranque de este seminario, pues iniciar con algunas palabras que nos dirigirá la doctora Mónica Ribeiro, quien es representante o directora del laboratorio, coordinadora, coordinadora líder de nuestro laboratorio. Entonces, pues en este marco, pues le pedimos que nos dé también algunas palabras. Bueno, pues reitero, muchas gracias por estar aquí, por asistir este día. En efecto, como ya dijo el doctor Carlos, es un día especial para nosotros porque se cristaliza, digamos, un esfuerzo que hemos venido haciendo como equipo que conformamos este laboratorio. Y quiero ser breve y por eso escribí esto que voy a decir, para no olvidarme de algunas cosas, pero ser breve con este espacio. Bueno, el Seminario Permanente Ecologías Críticas y Ecotopías es un espacio que nace con la intención de abrir una conversación continua y transdisciplinaria sobre los modos en que imaginamos, habitamos y transformamos nuestras relaciones con la Tierra. Frente a las crisis ecológicas contemporáneas, que son ambientales, pero también sociales y epistemológicas, proponemos pensar en este seminario desde la crítica y la esperanza, desde las ecologías que desbordan los marcos reduccionistas solo ambientales y técnicos, y desde las ecotopías para ensayar otros futuros posibles en compañía. En el marco de las actividades académicas del Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos, este seminario que nace el día de hoy con esta conferencia que nos parece además muy pertinente porque justamente pone en juego estas crisis ambientales, sociales y epistemológicas. Esperamos entonces que se consolide este seminario como un espacio de articulación entre investigación, docencia y vinculación social. Su objetivo es fortalecer el diálogo entre distintas disciplinas y distintas comunidades de saber, promover debates de actualidad en torno a la crisis ecológica global y contribuir a la formación de perspectivas críticas en el campo de las humanidades y las ciencias de la sostenibilidad. Este seminario busca ser un punto de encuentro entre perspectivas filosóficas, científicas, artísticas y comunitarias, donde la reflexión se vuelva también una práctica de cuidado y de imaginación colectiva. Inauguramos hoy entonces no solo un ciclo de diálogos con invitados muy reconocidos, por cierto, y con ideas bien interesantes que nos harán reflexionar, sino que queremos inaugurar un horizonte en construcción, de pensar críticamente para poder habitar con justicia y creatividad el mundo que compartimos. Por tanto, es un evento que da inicio a ciertas actividades de laboratorio, de un equipo que sostenemos el laboratorio, pero al mismo tiempo también es una invitación para que todos puedan sumarse a estas actividades que sostiene el laboratorio y que seguramente en el horizonte creativo vendrán muchas más. Gracias. Bien, muchas gracias, Mónica, por esto que nos compartes y que acentúa esta posibilidad dialógica que pues inauguramos o que damos continuidad ahora, porque ciertamente hay un trabajo previo, pero pues es también altamente significativo, pues esta inauguración del seminario y como también Mónica decía, pues esta posibilidad dialógica en la que seguramente quienes nos acompañan pues también estarán colaborando. Bien, también pues nos acompaña
Mercedes Cabrera, que pues la conocemos, es coordinadora de nuestro programa educativo, la licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad, y desde donde también pues se han apuntalado alguna serie de iniciativas, entre ellas el laboratorio y esta serie de seminarios, y desde luego que articulando también con la labor docente de investigación de quienes nos acompañan por aquí, y también por ello pues le damos algún momento para que nos comparta unas palabras. Muchísimas gracias. Primero que nada, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Seminario Permanente Internacional de Ecologías Críticas y Ecotopías. Es un gusto enorme recibirles y saber que hoy coincidimos en este espacio de reflexión y diálogo y construcción colectiva. Desde la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por los esfuerzos realizados por parte del Laboratorio de Incidencia en Sistemas Socioecológicos Urbanos, LISU, y a todas y todos sus integrantes, encabezados por la doctora Mónica Ribeiro. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Reconozco su esfuerzo que han puesto en este laboratorio, así como la doctora Margarita, que nos acompaña también el día de hoy. Su labor no solo articula saberes, sino también teje redes necesarias para imaginar y construir futuros posibles. Hoy, más que nunca, existe una necesidad urgente de dialogar frente a las múltiples crisis que atravesamos, la crisis ambiental, social, económica y civilizatoria. Dialogar desde miradas críticas que cuestionen los modelos hegemónicos de desarrollo, dialogar para abrir posibilidades, para pensar alternativas y para recuperar la capacidad de construir mundos más justos y posibles para habitarlos. Entonces, agradezco muchísimo que estén el día de hoy aquí. También agradezco a la doctora Rosángela que nos acompañe y que, bueno, que permita este espacio para la reflexión y la construcción del conocimiento. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora me daré algún momento para presentar a la doctora Rosángela, quien, como ya decíamos, pues dará una conferencia magistral acerca del proyecto del Museo Cerrado, que algunos de sus datos curriculares, como suele acostumbrarse en este tipo de eventos, pues no solamente dará cuenta de una pues muy sólida trayectoria, sino también pues de esta perspectiva y este carácter inter, multi y transdisciplinario de su labor, que también pues empata mucho con el espíritu de nuestra licenciatura y también con el que nos impulsa a desarrollar y a continuar el trabajo desde el laboratorio. Bueno, entonces la doctora Rosángela es licenciada en Historia por el Centro Universitario de Brasilia, es maestra en Antropología Social y doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, es decir, tiene una trayectoria y también una historia ya pues cercana y profunda con México, donde obtuvo el grado de doctora con la tesis La agroindustria del limón en el Valle de Tecomán, México, una perspectiva antropológica, como ya lo comentamos en su momento, dirigida por la doctora Patricia Torres, a quien desde luego que agradecemos también muy puntualmente por el contacto y la comunicación y la facilitación de esta conferencia. Y vaya, la doctora Rosángela también realizó estudios postdoctorales en ecología humana en el Instituto de Ciencia y Tecnologías Ambientales de la Universidad de Barcelona y en la Facultad de Ciencias Sociales Humanas de la Universidad Novoa de Lisboa. Actualmente es profesora adjunta en la Facultad de Educación en la Universidad de Brasilia y es directora general del Museo de Cerrado. Entre las líneas temáticas que se vinculan también con las cátedras y las clases que imparte, pues están los fundamentos de educación ambiental, la antropología y la educación, la gestión ambiental y la educación indígena. Entre las acciones, proyectos e iniciativas en los que ha colaborado y dirigido se destacan el Museo del Cerrado, sobre el cual versará la conferencia que nos compartirá, y también otros proyectos que ha desarrollado, como el Museo Arqueológico e Histórico del Altiplano Central, el Ecomuseo del Cerrado, Lais Aderne, que tengo entendido que es algún personaje destacado, ¿no? También entre los proyectos de investigación que ha desarrollado es el de Niños y Naturaleza, un estudio longitudinal sobre las actitudes ambientales y la percepción del cerrado. Y solo por mencionar alguna publicación reciente, esta que se elaboró en conjunto con la Red de Antropología Ambiental y que es el Manifiesto para una Antropología sobre el Cambio Climático,
cambios climáticos y antropologías para el porvenir, desafíos de investigación y acción, que seguramente se debería convertir en algún texto pues básico también para nuestra carrera. Bueno, sin más preámbulo, Rosángela, pues de nueva cuenta, muchas gracias por estar aquí. Hay que enfatizar y destacar que pues la doctora tan magnánima viene con sus propios recursos y eso pues también es en especial pues que aplaudirle y agradecerle, ¿no? Entonces, pues sin más, pues te dejo la palabra, Rosángela, y pues te estamos escuchando con mucho interés. Al final, si te parece bien, alrededor de una hora. Y después abriremos algún momento para el intercambio con dudas, preguntas o comentarios en general a su presentación. Pues adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer en nombre del doctor Carlos León la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes para hablar del trabajo que estamos desarrollando en los últimos 30 años en la Universidad de Brasilia. Y yo no me aguanto quedar sentada, yo tengo que pararme como buena maestra y para poder estar pasando también la presentación. Para quien no sabe, la capital de Brasil es Brasilia, ¿no? No es Río de Janeiro. Entonces, yo estoy en la Facultad de Educación, en el área de Educación Ambiental y Ecología Humana. Y entonces, ese trabajo que nosotros desarrollamos a partir de la perspectiva antropológica, ¿no? Es una tratativa de contribuir a discutir sobre las cuestiones socioambientales, huyendo de lo que están en los libros didácticos que solo enseñan fauna y flora, como si los seres humanos no hicieran parte de esta naturaleza, ¿no? Entonces, el título es Museu do Cerrado, una experiencia de educación ambiental y sociobiodiversidad de la sabana brasileña. Entonces, yo... A ver. En general, la gente piensa que Brasil solo tiene playas y Amazonía, pero como pueden ver aquí, la imagen no está muy bien. Si pudieran cerrar la luz, yo creo, tal vez sea mejor. Brasil tiene 6 biomas: la Amazonía al norte, el Pantanal al oeste, Pampas al sur, Mata Atlántica en la costa brasileña, Caatinga, que es una área semiárida, y el Cerrado, que está básicamente en el centro de Brasil. Es muy importante destacar el concepto de bioma, porque la biología tiene un concepto, pero nosotros necesitamos ampliar este concepto y por eso lo llamamos de categoría biocultural. Entonces, el bioma es el resultado de complejas interacciones históricas entre fuerzas físicas, biológicas y sociales, aunado con aspectos culturales como creencias, costumbres, mitos, rituales, entre otros, que se pasa de generación en generación. Entonces, no se trata solo de una utilización de recursos naturales, pero hábitats manejados, moldeados por el paisaje. Entonces, es una categoría sociocultural, sobre todo política. Entonces, es muy importante que en las escuelas que cambiemos este concepto en nuestra cabeza y salir de una cosa biologizante para esta categoría biocultural. Partindo entonces desse conceito, segundo conceito que quero compartilhar com vocês é o de sociobiodiversidade, porque, novamente, biodiversidade não vai incluir os aspectos culturais, sociais, espirituais, etc. Então, a biodiversidade foi construída por los pueblos y comunidades a lo largo de los siglos y generaciones. Por esto, en vez de biodiversidad, preferimos usar el término sociobiodiversidad, que contiene en sí saberes y tecnologías usadas por los pueblos y comunidades para el uso de estos territorios y la producción de la diversidad que proporciona fartura. Entonces, la biodiversidad, por ejemplo, la Amazonía, hay una idea que hay un vacío poblacional
Y la arqueología cada vez más nos enseña que había gente, y mucha gente en la Amazonía, desde hace por lo menos 12.000 años. Y no sabemos más porque infelizmente la arqueología en nuestros países y sobre todo en Brasil no tiene mucho apoyo, pero cada vez más se demuestra que la selva amazónica solo es lo que es gracias a la sociobiodiversidad. La presencia humana que ha permitido la domesticación de una serie de plantas y animales. Así siendo, los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales son poseedoras de conocimientos y prácticas, muchas de ellas a veces desconocidas por la sociedad en general, aunque muy antiguas, sobre agrobiodiversidad, pesca, gestión del fuego, medicina natural, entre otros, de valor comercial, cultural y espiritual. Y la propia UNESCO, hace un año, reconoce estos conocimientos como fundamentales para que podamos buscar la solución para las crisis, las múltiples crisis que estamos viviendo. Y por lo tanto, como antropóloga, considero que la ciencia no es la dueña de la verdad, ni tiene la verdad. Y la manera que nosotros estamos avanzando en la comprensión de la complejidad de las sociedades humanas y no humanas se deriva del diálogo con otros saberes. Y ese diálogo él es fundamental que la propia universidad lo reconozca y lo incorpore. Entonces, en la Universidad de Brasilia nosotros tenemos, por ejemplo, una maestría de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Es una maestría solo para la población de estas comunidades. Y lo más bonito que yo considero es que cuando se presenta la tesis, ¿no? La ley exige que haya 3 doctores. Y nosotros hemos logrado con mucho sudor y discusiones los 3 doctores y un maestro. Entonces, supongamos que la tesis sea sobre plantas medicinales, entonces una herbolaria va a estar junto de la comunidad del estudiante, junto con los 3 doctores, y va a validar o no lo que está siendo presentado. Y otro detalle, el estudiante, él es recomendado por la comunidad. Es ella que indica quién va a hacer nuestra maestría. Y el compromiso del estudiante es volver a su comunidad para compartir lo que aprendió con nosotros, ¿no? Entonces, el conocimiento tradicional constituye parte de una ecología del conocimiento, en la que el conocimiento está interconectado y la experiencia sociodiversa en sus singularidades es esencial para la ciencia como escucha y marco para propuestas científicas nuevas y avanzadas. Entonces, el gran desafío para mí como científica hoy es que mis colegas escuchen uns aos outros, porque no hay escucha, y escuchen esos otros conocimientos. Sin una escucha sensible, estamos repitiendo el cartesianismo que criticamos, pero que en el fondo no hacemos nada para cambiar. La lógica de la biointeracción, y ahí es otro concepto que quiero compartir con ustedes, es la lógica de la coexistencia entre los seres humanos y la naturaleza, y no la lógica de la dominación humana sobre la naturaleza. Esta lógica es el resultado del sentido de pertenencia de la comunidad a su entorno, traducido en la noción de territorialidad. Y yo subrayo la palabra territorialidad porque ella es esencial en la lucha de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales. Una condición sine qua non para la existencia de estos grupos humanos. Entonces, en lugar de ser sostenible, se puede decir que el principio de territorialidad permite que la relación seres humanos-naturaleza sea biointeractiva. Entonces, lo que las escuelas siempre hacen, ¿no? Fauna es eso, hidrografía, flora, todo separado, ¿no? Esa visión muy cartesiana. Nosotros creemos que realmente hay que
eliminar esta forma de ensinar e entender essas biointerações. E então, grande esforço, tanto da sociedade civil como das próprias comunidades tradicionais e dos pueblos indígenas, de fazer com que o Estado brasileiro reconhecera estes saberes. E então, em 2007, se criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sostenible de los pueblos e comunidades tradicionais. E este documento, que me parece que toda a Latinoamérica deveria copiarlo, porque é o reconhecimento de estes saberes. E então, en este decreto, se define que são comunidades tradicionais, porque ustedes devem estar extrañando, ¿no? Porque se imaginan que Brasil tendría solamente pueblos indígenas, y yo estoy todo el tiempo diciendo pueblos indígenas y comunidades tradicionales. E vou estar enfocando quem são estas comunidades. E a definição, que houve grande debate para essa definição com as próprias comunidades, o documento diz que são grupos culturalmente diferentes e que se reconhecem como tales. Então, quero chamar a atenção na primeira diferença, não? Não somos os antropólogos e antropólogas que os reconhecemos, são eles que se reconhecem como tales. E este autorreconhecimento les garantiza sus derechos y sus saberes, que tienen sus propias formas de organización social. Entonces, en Brasil hay 28 comunidades tradicionales. Yo voy a hablar solamente de las que están en el Cerrado, en la sabana brasileña, que son 22, y rápidamente, porque no tengo mucho tiempo, ¿no? Pero es muy interesante como cada comunidad tiene su forma de organización. Todos hablan portugués, los indígenas no, los indígenas tienen lenguas propias, pero las comunidades tradicionales son brasileños como yo, hablan portugués, pero tienen formas de organización distintas, ¿no? Que ocupan y utilizan territorios y recursos naturales como condición para su desarrollo cultural, social, religioso, ancestral y económico, utilizando los conocimientos, las innovaciones y las prácticas generadas y transmitidas por la tradición. Entonces, aquí hay tres aspectos que quiero llamarles la atención. El aspecto ancestral. Entonces, es fundamental todo el acúmulo de conocimiento a lo largo del tiempo y de las generaciones, y que se reconoce, tanto ellos reconocen, como el Estado tiene que reconocer estos conocimientos. El otro aspecto, la innovación, porque cuando uno usa la palabra tradicional, parece que ellos están parados en el tiempo, y no es verdad. Hay innovaciones y muchas incorporaciones de tecnologías que son necesarias para su propia sobrevivencia. Y por último, la transmisión por la tradición. Y ese es un gran desafío, que las nuevas generaciones puedan efectivamente aprender estos conocimientos y garantizar la continuidad de estos saberes. Los pueblos y comunidades tradicionales son grupos que tienen culturas diferentes a la cultura predominante en la sociedad y se reconocen como tales. Entonces, además de ese decreto, ¿no? Brasil es signatario del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue aprobado en 1989, que adoptó la autoatribución. Entonces, es muy importante en nuestros países, la autoatribución o identidad de la propia, o la conciencia de la propia identidad como criterio para determinar los grupos tradicionales a lo que se aplica. Entonces, Brasil llegó a la cuenta de 28 comunidades tradicionales a partir de esta autoidentificación. Además, la Constitución Federal de Brasil, que la última fue de 1988, define que el país es multiétnico y multicultural. Eso es una gran conquista, porque el Estado siempre va a hacer el esfuerzo de homogeneizar
y eliminar la diversidad. Y hemos logrado, por lo menos, el reconocimiento oficial de que Brasil es un país multiétnico y multicultural. Los artículos 215 y 216 de la Constitución resguardan el derecho de los distintos pueblos formadores de la nacionalidad brasileña de mantener su propia cultura y cabe al Estado la protección de las manifestaciones de las culturas populares, indígenas y afro-brasileñas, así como las de otros grupos participantes del proceso civilizador nacional. Entonces, essa conquista en la Constitución brasileña não quer dizer que en la práctica funcione. Hay un gran, como ustedes mexicanos lo dicen, entre el dicho y el hecho, hay un gran trecho. Pero sempre digo que conquistar espaços jurídicos, não a legalidade, nos abre o precedente de garantizar os direitos. Caso contrário, todo se hace muito mais difícil, não? E então, a partir da política nacional, se criou o Conselho Nacional de Pueblos e Comunidades Tradicionais, que é um órgão colegiado de caráter consultivo perteneciente a la estructura del Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente y Cambio Climático. En el ámbito de la Secretaría Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales y Desarrollo Rural Sostenible, creado por el decreto número 8750 en 9 de mayo de 2016. ¿Cuál es la finalidad de este consejo? Dar el seguimiento y mejoramiento de las políticas públicas para los pueblos y comunidades tradicionales que se identifican como grupos culturalmente distintos y se reconocen como tales, velando por la preservación de sus tradiciones culturales, religiosas, económicas y territoriales. Y este consejo, él tiene una fuerza política muy importante. Y hoy, por casualidad, yo les traigo una muy buena noticia. Hubo una reunión, exactamente, porque hay una diferencia de 3 horas, ¿no?, entre México y Brasil, y esta reunión fue ahora en la mañana, con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de la República, Guillermo Boulos, con el objetivo de solicitar al gobierno federal, y la reunión fue con el Consejo, ¿no?, con la gente, que agilice la revisión del decreto de regularización de tierras para los territorios tradicionales, presentado por el Consejo en colaboración con organizaciones sociales. La propuesta salvaguarda las especificidades de los estilos de vida de los 28 pueblos y comunidades tradicionales reconocidas por el Estado brasileño, estableciendo criterios para la asignación y protección de sus territorios y ampliando las garantías legales ya existentes para otras categorías territoriales, como las unidades de conservación, las tierras indígenas y los territorios quilombolas, que en español ustedes llaman de cimarrones, ¿no?, que son los descendientes africanos. Yo estoy muy feliz con esta reunión porque efectivamente la fuerza de estas comunidades, la resiliencia, la resistencia, es una cosa impresionante, ¿no? Son muchos siglos luchando, ¿no?, insistiendo, y ahí vamos, ¿no? Estamos avanzando aún cuando la extrema derecha en Brasil está muy potente en el Congreso Nacional, es el peor Congreso que tenemos en los 200 años de República de Brasil. Pero estos grupos tienen una lucha, ¿no?, muy fuerte para garantizar sus territorios. Entonces, estamos aprovechando el gobierno Lula en ese momento, vamos a tener elecciones este año en octubre, pero antes que sepamos o no si él va a ganar nuevamente, porque va a ser candidato a reelección, que podamos garantizar estos territorios, porque, como yo voy a enseñar, a hablar con ustedes hoy, sin los territorios no hay vida para estas comunidades, ¿no? Entonces, voy a pasar un video rapidito.
Así viajan a través del aire miles de toneladas de arena del Sahara hasta el Amazonas. Cada año, un polvo cargado de nutrientes se traslada 2.500 kilómetros hasta América del Sur. Un estudio elaborado gracias a un satélite de la NASA logró monitorear en 3 dimensiones por primera vez en la historia la cantidad de polvo que hace este viaje, el cual se traslada del tercio norte de África hasta la selva de América del Sur. Esta investigación ha determinado la cantidad de fósforo que viaja de una zona a otra, un nutriente esencial para que prospere la vida en la selva amazónica. El viento y el clima recogen un promedio de 182 millones de toneladas de polvo cada año y lo llevan más allá del borde occidental del Sahara. Esta cantidad es equivalente a 689.290 camiones cargados de arena hasta el tope. A continuación, el polvo viaja 2.500 kilómetros a través del Océano Atlántico. Finalmente, llegan hasta la costa occidental de América del Sur, aproximadamente 43 millones de toneladas de esta sustancia, las cuales se asientan en el terreno y lo fertilizan. El Universal Televisión. Disculpa que sea universal, pero no encontré otro video mejor. Pero lo que importa es la información que yo no sé si era de conocimiento de ustedes. ¿Qué quiero enseñar con este video? Imagínense ustedes. El mayor desierto del mundo, el Sahara, es el que alimenta la mayor selva del planeta. Es increíble esto, ¿no? ¿Quién sabe de eso en la escuela? Nadie, ¿no? Todo el mundo habla, la floresta amazónica, pero la floresta amazónica depende de un desierto que está del otro lado del Océano Atlántico. Porque la selva por sí sola no es fértil. Entonces ella necesita recibir todas esas toneladísimas, ¿no?, arenas para que el fósforo y etcétera llegue a su suelo y mantenga esta gran floresta, esa gran selva que tiene árboles de 80 metros. Y empiezo con eso porque la educación ambiental, que no habla de las interrelaciones, interconexiones entre los biomas, no va a permitir que la gente tenga la dimensión de lo que es el planeta Tierra. Y enseguida entonces yo voy a hablar que no existe Amazônia sin cerrado. No existe selva sin la sabana brasileña. ¿Por qué? La sabana brasileña es la sabana más biodiversa del planeta Tierra. Todo en Brasil es muy grande, todo es más grande, ¿no? Y si miraren el mapa del mundo, en esta misma latitud, tienes aquí la sabana brasileña, la sabana africana y la sabana australiana. En la sabana africana y australiana, ¿qué tenemos cerca? El desierto. ¿Y por qué Brasil no tiene desierto? Por una cuestión fantástica, que las lluvias que vienen del Océano Atlántico chocan con una gran pared que es la cordillera de los Andes, ¿no?, de tal manera que esta agua no pasa para el Pacífico y se queda en la selva. La selva llueve todos los días billones de litros de agua. Los árboles transpiran esta agua y vuelve para el Océano Atlántico. Pero en medio de Brasil, nosotros tenemos una caja de agua que se llama Cerrado. Y es una floresta invertida. Si los árboles tienen, por ejemplo, 10 metros, tendrá 30 metros de raíz. Y son estas raíces profundas, con un tipo de suelo específico, que va a recibir los ríos voladores de la Amazonía, penetrar toda esta lluvia que transpiró la selva, alimentar los lençóis freáticos y los acuíferos, y Brasil tiene los 3 mayores acuíferos del mundo, entre ellos Guaraní, que va a alimentar Uruguay, Paraguay y Brasil, ¿no? Y esta agua va a
alimentar toda América del Sur, todo Brasil, todos los biomas brasileños. Si eliminamos el cerrado, si desapareciera el cerrado brasileño, América del Sur se queda sin agua. Brasil se queda sin agua. Y todos los ríos de la orilla derecha del Amazonas van a desaparecer. Y la selva junto con estos ríos. ¿Perciben lo que estoy diciendo? Hay una profunda interrelación que las escuelas no enseñan a usted, no enseñaron a ustedes, ni enseñan a los niños hoy. Que no podemos pensar, vamos a salvar la Amazonía. Hello, si no salvar la sabana, la selva va para la desgracia, para no decir una palabra fea, ¿no? Entonces, el cerrado representa 36% del territorio nacional y sus nacentes, donde nace el agua, manantiales, esos los manantiales, de 12 cuencas, 8 nace en el cerrado. Entonces, el cerrado tiene una importancia fundamental, tanto como caja de agua para almacenar los ríos voladores de la Amazonía, como también los manantiales, ¿no?, que van a distribuir toda esta agua. Entonces, aquí yo les traigo un mapa para que ustedes tengan una idea de dónde está el cerrado brasileño, ¿no?, que es toda la parte rosa. Allá en el norte, en la Amazonía, también hay sabana, porque en Venezuela también hay sabanas, ¿no?, en menor proporción, pero tenemos. Y entonces, el cerrado, al estar en el corazón de Brasil, él está pegado a todos los biomas, físicamente, excepto los pampas que están en el sur. Pero aún los pampas que no tienen frontera física, sus aguas llegan hasta allá abajo, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ¿no? Esta posición estratégica del cerrado es fundamental para su biodiversidad. Y ahí yo quiero que ustedes pongan bien atención en este infográfico, porque la definición de las comunidades tradicionales depende de esos ecosistemas. Entonces, ¿por qué el cerrado es más diverso que el africano, que tiene grandes mamíferos, elefantes, leones y esas cosas que a los niños les encantan? Porque él tiene formaciones florestales, formaciones savánicas y formaciones campestres. Observen la figura, ¿cuáles dos aspectos que va cambiando desde la punta de la izquierda a la derecha? ¿Cuál es la relación de la altura de las árboles? ¿Ah? Exacto. ¿Ves que aquí en la punta hay agua? Que son las formaciones florestales, hay mucha agua y hace con que los árboles puedan crecer más, ¿no? Y en las formaciones campestres, ves que no hay agua. Segunda característica. ¿Ah? El suelo. Entonces, por ejemplo, la figura ustedes no pueden ver muy bien porque está muy alto esa cosa, ¿no? Pero no sé si logran ver escrito aquí, veredas. Aquí. Es aquí. Eso es veredas. Veredas, voy a llamar la atención, especialmente de este ecosistema, tiene un solo hidromorfo, agua todo el año. Y no hay grandes árboles. Hay el buriti, que es una palmera que se da en ese ecosistema, y gramíneas, porque la gran, digamos, característica de una sabana es no tener, mejor diciendo, tiene árboles dispersas y muchas gramíneas de varias especies, ¿no? Entonces, aquí en vereda, ese tipo de suelo va a caracterizar ese tipo de ecosistema. Entonces, para entender los 11
fitofisionomías que existen en el cerrado, hay que caracterizar el tipo de suelo, la cantidad de agua, el tipo de vegetación, ¿no? Y consecuentemente, cada comunidad tradicional tiene que conocer muy a fondo las características del ecosistema que habita, ¿no? ¿Quedó claro eso para ustedes? O sea que toda esa diversidad va a repercutir con una organización social específica de estas comunidades tradicionales y de los pueblos indígenas. Entonces, la punta, que son las formaciones campestres, no tiene árboles, ¿perciben? No hay ningún árbol, solo hay gramíneas. Y claro que la mayor parte del cerrado, más de 70%, son formaciones savánicas con algunos árboles, pero muchas gramíneas, ¿no? El cerrado es un hotspot. Y este mapa muestra cuáles son las regiones en el mundo que tienen hotspot. ¿Qué quiere decir eso? Que son regiones con alta diversidad, pero que están muriendo, los están matando, están destruyendo toda esta diversidad. Y en el caso de Brasil, que ven allí una área bastante significativa, son dos biomas que son hotspots, el Cerrado y la Mata Atlántica. La Mata Atlántica fue lo que los portugueses encontraron cuando llegaron a la costa de Brasil. Brasil tiene más o menos 8.000 kilómetros de costa. Hoy solo existe 9% de Mata Atlántica. El Cerrado tenía más de 2 millones de hectáreas, 54% ya desapareció. Entonces, eso lleva a destrucción del cerrado que ustedes pueden ver en este infográfico. Cómo va pasando el tiempo, lo verde va desapareciendo, el amarillo son pastos, el rosa es agricultura. Y de esta manera estamos produciendo carne de vaca para chinos, europeos y norteamericanos en su mayoría, y soya para que estas vacas puedan ser vendidas y también para alimento de las vacas chinas, norteamericanas y europeas. El último dato que tenemos de deflorestación del Cerrado 2024 hace que tanto en 2023 como 2024 fue el bioma más destruido en Brasil. ¡Ay, la Amazônia! Pero Chihuahua, quien está muriendo es el Cerrado. Y ahí la ministra de Medio Ambiente, ¡ay, viva, disminuyó la deflorestación! Pero en términos relativos, le están dando en la torre al Cerrado. Pero como los ojos del mundo es para la Amazonía, si muere el Cerrado no pasa nada, ¿no? Entonces, la región en 2024 volvió a liderar la clasificación de deforestación en Brasil, con una pérdida de 652.197 hectáreas. Más de la mitad del total nacional de esta cantidad, el 75% de la devastación se concentró en la región que se llama Mato Piba, en los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, que es la parte noreste, donde el agronegocio tiene una gran producción de vacas y soya. Y cada vez que la vaca faz pum y erupta, afecta la camada de ozono. Entonces, Brasil es el mayor destruidor de la protección del planeta Tierra para que los ricos puedan comer carne de vaca. Entonces, el ciclo de deforestación, incendios y acaparamiento de tierras reside precisamente en la erosión de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados a ella. Entonces, lo que estamos viviendo en el Cerrado es un genocidio, un ecocidio del Cerrado y un genocidio de las comunidades tradicionales y de los pueblos indígenas. El 63% de la deforestación en todo el Cerrado se concentra en propiedades privadas,
mientras que los territorios indígenas y cimarrones, ¿no?, son las zonas donde hay menos deforestación. En territorios indígenas, 0,71%. En los cimarrones, 0,32% respectivamente. Isso que significa? Que eles não destroem a natureza. Eles comem porque têm que produzir alimento, pero esta produção não leva a la destrucción del bioma. Y entonces, ¿qué? Y la pregunta, ¿no? ¿Por qué la deforestación cayó en la Amazonía, pero no cae en el Cerrado? Por tres razones. Mientras que 43,9% de la Amazonía está protegida, no puede ser tocada. 80% es territorio público, es del Estado. 8% apenas del Cerrado está protegido, porque lo demás está en manos privadas. Y como ellos solo tienen que proteger el 20%, están destruyendo todo. Entonces existe una dificultad para monitorear la legalidad de la deforestación vinculada a cadenas productivas. Entonces la destrucción es hecha no solo por el capital nacional, pero por muchas transnacionales, ¿no?, que trabajan en Brasil. Bajo nivel de reconocimiento de territorios colectivos y unidades de conservación, por eso la reunión de hoy fue tan importante, porque si no hay el reconocimiento del Estado brasileño, no hay como garantizar, ¿no?, el acceso de estas comunidades y de estos pueblos a sus territorios. Expansão agrícola. Hasta el año pasado, Estados Unidos es el mayor productor de soya del mundo y Brasil, como es muy chingón, pasó a Estados Unidos, ¿no? ¿A costa de qué? De destruir nuestra mayor riqueza, que es toda la biodiversidad, la sociobiodiversidad. El manejo inadecuado del fuego, entonces hemos tenido muchos incendios en Brasil, ¿no? Legislación permisiva para la deforestación, que como les comenté, mientras 80% de la Amazonía tiene que ser protegida, ¿no?, y solamente 20% puede ser destruida, el Cerrado exactamente al contrario. Entonces decimos que el Cerrado es un bioma del sacrificio, porque entonces protegemos la Amazonía a costa de la destrucción, de la muerte del Cerrado. Entonces, el ecocidio del Cerrado es también un genocidio de pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Los aspectos típicos de la economía de plantaciones coloniales que han plagado a Brasil durante 526 años son extremadamente intensivos en tierra y agua y promueven las concentraciones de tierra y las injusticias ambientales. Entonces, hay grandes propietarios que pueden tener una hacienda del tamaño del Vaticano. Y la cantidad de agua que se utiliza, porque todo es por irrigación para garantizar siempre 2 cosechas por año, y llegar a ser lo que es Brasil, el mayor exportador de café, de jugo de naranja, de soya, de carne, etc., es sacando el agua del subsuelo, ¿no? Son las personas y comunidades que muchas veces con sus propios cuerpos defienden las selvas y las sabanas. Las áreas bajo su propiedad son las más protegidas y ricas en biodiversidad en la Amazonía y en el Cerrado. Garantizar esta posesión a través de la demarcación y regularización de territorios indígenas y comunidades tradicionales, reservas extrativistas y otras modalidades de tenencia de la tierra, de regularización de territorios tradicionalmente ocupados, así como acuerdos de reforma agraria, es, por tanto, no solo una cuestión de derechos, sino también una estrategia política esencial para contener la deforestación y la erosión de la biodiversidad y el conocimiento social. Entonces, siempre me causa un cierto desconforto cuando hablan de sostenible. ¿Qué diablo es eso? ¿Cómo se hace algo sostenible? Si la propia legislación no garantiza los territorios de las comunidades tradicionales, entonces no me vengan con discursos bonitos en la ONU, porque eso no nos lleva efectivamente a protección, no solo de la biodiversidad, como de la sociobiodiversidad. Entonces, proteger el Cerrado significa proteger los derechos de la gente del Cerrado.
Las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas son herederos del conocimiento tradicional que ha guiado durante incontables generaciones la gestión de la sabana y paisajes que hacen de esta rica sabana una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, hogar de alrededor de 5% de la biodiversidad del mundo. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Los pueblos del Cerrado son los verdaderos guardianes y multiplicadores de esta riqueza. Entonces es imprescindible, es sine qua non, que el Estado brasileño reconozca sus territorios y sus saberes para que pueda haber continuidad de la vida. No solo sus vidas, nuestras vidas, ¿no? ¿Y quiénes son? Entonces, la variación de los ambientes, como yo les había comentado con la figura, ¿no? Hay varios ecosistemas y, por lo tanto, distintos ambientes y su manejo. Los ciclos climáticos anuales y la reproducción generacional del conocimiento construido han definido la forma de vida a un gran número de comunidades. ¿Y por qué yo puse un gran número? Porque no sabemos cuántas comunidades tradicionales hay en Brasil. Infelizmente, el censo no ha contado quiénes son estas comunidades. Los únicos que han podido ser contabilizados son los pueblos indígenas, y por esta razón el último censo aumentó el número de pueblos indígenas en Brasil, que voy a comentar de aquí un ratito, y hay una tratativa de contar estas comunidades a través de la internet, donde ellos pueden manifestarse, ¿no? Para que haya el registro. Pero efectivamente sabemos que hay 28 tipos de comunidades tradicionales, pero cuántas son, no sabemos, ¿no? Y ahí quiero trabajar un otro concepto con ustedes para entender cómo son estas comunidades tradicionales, que es el concepto de lugar. La noción de lugar como nuestro trae consigo una pertenencia ligada a sentimientos y emociones. Entonces, es muy importante entender eso, que el lugar no es solo el lugar que yo tengo mis pies, pero es el sentimiento que traigo por este lugar, por el amor, por la pasión, por mi vínculo con esta tierra, ¿no? En las que este espacio se construyeron las memorias y la historia de estos pueblos. Entonces no estoy hablando solo de un espacio físico, pero es un lugar de memoria, donde ahí las generaciones vivieron muchas historias, ¿no? Por tanto, la territorialidad es una categoría analítica importante para comprender la constitución de los grupos sociales. La comunidad está marcada por el esfuerzo colectivo por ocupar, utilizar, controlar e identificarse como una parte de su entorno biofísico. Por lo tanto, son los medios naturales más medios culturales forman un conjunto de conocimientos ambientales, ideologías, vínculos afectivos y identidad creada colectivamente. Entonces, la condición de existencia de la comunidad tradicional es lo colectivo. Porque si fuera como nosotros, ¿no? Cada uno por sí, Dios por todos, no habría comunidad tradicional, ¿no? La defensa del lugar reafirma la búsqueda de autodeterminación de las comunidades, rompiendo la hegemonía del capital y eligiendo su propio destino. Entonces, si ellos todavía tienen semillas criollas, si ellos todavía cantan y danzan, si ellos todavía, ¿no?, bautizan sus hijos, es porque ellos logran efectivamente tener contacto con el capital, porque muchas veces ellos venden sus productos, pero el capital no sobrepone a la memoria, a la historia, al lugar donde estas personas están. Entonces, el lugar e identidad se cruzan y están profundamente interconectados en un espacio. Y esa es la síntesis del concepto para que ustedes entendan quiénes son estas comunidades que están definidas a partir de este concepto de lugar, ¿no?
E aí vamos começar rapidamente quem são estas comunidades, não? Vamos começar com os veredeiros. Se bem as veredas constituem ecossistemas centrais para o mantenimento da dinâmica hídrica local, as comunidades veredeiras não se limitam única e exclusivamente em relação a este entorno. O modo de vida veredeiro se basa principalmente no uso combinado de diferentes ecossistemas locais, tais como cultivos de temporal em zonas boscosas, a exploração intensiva em zonas úmidas, em veredas, e o uso de imensas mesetas e bosques secos para a cria de ganado e o agroextrativismo. Porque se for a depender solamente do ecossistema vereda, não lograria ter uma diversidade de alimentos e plantas medicinais para sua sobrevivência, não? Então, é a combinação de toda essa diversidade biológica que permite sua cultura como veredeiro, né? Además, nas plantações, nas zonas de veredas, as famílias têm acesso à extração de toda a variedade de frutos, fibras e plantas curativas disponíveis neste entorno. O paisaje de los senderos compreende assim tanto a vegetação para a alimentação e a curação, como também os usos sociais e os significados simbólicos da água para estas comunidades. Então, se vocês falam com qualquer brasileiro ou brasileira, les van a dizer que o cerrado é feio, inútil e seco. Porque os próprios brasileiros não conhecem o cerrado. E sua imagem que tem do cerrado é algo muito negativo, e sua invisibilidade dentro da própria sociedade brasileira faz com que seu genocídio aconteça sem que nada llore como eu por sua morte. Não? E no caso de muitas dessas comunidades, a relação com a água é fundamental, porque isso também les vai garantizar sua própria sobrevivência. Então, eu vou a definir o que é veredeiro a partir da frase de Jaime Santos, presidente da ACVER, Associação Central Veredeira. Então, ele disse: ser veredeiro significa ser guardião da biodiversidade. Mira que bonito, não? Guardião da biodiversidade. De nosso bem comum, de las aguas del cerrado, de las riquezas de nuestra madre tierra. Ella que nos dá todo e não deve ser comercializada. Ser veredeiro significa ser cuidador da natureza. Então, meu esforço é que as escolas brasileiras, sobretudo as escolas que estão no Cerrado, aprendam com o senhor Jaime e todos os homens e mulheres, jovens e viejos, que significa a ser parte de Madre Terra. Porque eles sim sabem e vivem essa profunda conexão com Madre Terra. Outras comunidades são os retireiros, que estão, eu vou estar dizendo onde eles estão, porque eles estão em distintas regiões do Cerrado. Então, no caso dos retireiros, eles estão na llanura do rio Araguaia e no estado de Mato Grosso. Os vacarianos estão no rio Vacaria e Peixe Bravo, no norte do estado de Minas Gerais. As mulheres têm papel fundamental na conservação e preservação do Cerrado. E no caso, por exemplo, das quebradeiras de coco de Babaçu, elas são 300.000 mulheres que fazem parte de grande movimento nos estados de Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Outras mulheres muito lindas são as apanhadoras de flores, porque o Cerrado é jardim muito precioso, e muitas dessas flores, elas, se me olvidou o nome das flores que vocês têm aqui, que quando la deja sem água, se queda seca. É uma flor que me encanta, tem umas florecitas muito pequenas, branca, rosa, morada, sempre viva. O nome correto são outros nomes, porque há uma variedade imensa de sempre vivas. E essas senhoras recorrem distintas espécies de sempre vivas, onde fazem artesania. Brasília, quando vão a Brasília, vão encontrar muito dessas flores, não?
E elas estão em el estado de Minas Gerais, em uma grande montanha que se chama Serra do Espinhaço. As comunidades de Fechos e Fundo de Pasto, que estão nos estados de Bahia, Piauí e Pernambuco, os Gerazeiros, que estão no norte de Minas Gerais, oeste e suroeste de Bahia, Tocantins e Goiás. Temos os ribeirinhos, que são os que vivem a las orillas de los ríos, lagos e estanques. Temos os pescadores artesanales, estes estão no interior do Brasil, em todo o interior do Brasil, e em la costa também. Os marroquianos, que estão nos municípios de Cáceres, Porto Estrela e Barra do Bugres, e Mato Grosso. Os vazanteiros, que vivem a orilhas e islas do Rio São Francisco, em Minas Gerais e Bahia, que é o rio que integra 9 estados brasileiros, é um rio muito importante em nosso país. Temos os gitanos de las etnias Calón, Ron e Sinti, porque uno habla gitano, pero há toda uma diversidade cultural, e as etnias que estão em Brasil desde o século XVI são os Calón, Ron e Sinti. Em todo o país, nós temos as raizeiras, benzederas e parteiras, que não formam uma comunidade tradicional, mas todas as comunidades tradicionais têm raizeiras, benzederas e parteiras. Raizeiras vêm de raiz, que seriam como herbolárias, não? Aqui em espanhol. E elas têm um profundo conhecimento das plantas medicinais, de los biomas, e no caso específico do Cerrado. Há um senhor, que eu digo que quando eu cresça quero ser como ele, que conhece mais ou menos 500 plantas medicinais do Cerrado. E 9 filhos, nenhum quer ser raizeiro. Então, meu trabalho é registrar este conhecimento através de livros, de películas, que antes que ele e eu muera, este conhecimento pueda ser divulgado e seja uma fonte de curação para todos nós, não? Para todo o país. Os pueblos e comunidades de terreiro, que são afro-brasileiros, são descendentes de religiões afro-brasileiras. Eles também estão presentes em todo o país, com atividades religiosas, através do candomblé, batuque, tambor de mina, pagelança, umbanda e outras práticas culturais, pero reconhecidos por el Estado brasileiro como comunidade não religiosa, sim comunidade tradicional, porque eles têm todo um conhecimento ancestral que lo preservam, não, através de sua religião. Os quilombolas, como les he dicho, são os cimarrones, também vivem em todas as regiões do país. Sabemos que existem 340 comunidades em el Cerrado contínuo e 454 em las zonas de transição, porque, como les dije, el Cerrado está no centro do Brasil e tem limite com Pantanal, com Amazônia, com Mata Atlântica, com Caatinga, e isso faz que haja uma grande diversidade, não, de fauna e flora, precisamente por essa divisão, não? Essa divisa, melhor dizendo. E são 794 territórios que estão reconhecidos por el Estado brasileiro, pero sabemos mais ou menos que existem 7.000 comunidades quilombolas. Estamos a anos-luz de distância de lograr o reconhecimento do Estado brasileiro. E em Brasil há 391 pueblos indígenas, com 295 línguas distintas. Isso significa que alguns pueblos perderam suas línguas, não? Com um total de 1.794.836 pessoas. En el Cerrado há mais ou menos, desse total de 391 pueblos indígenas, há 83 pueblos indígenas do tronco macro G, há 4 troncos linguísticos em Brasil, e no Cerrado uma grande parte é do tronco macro G, como Xerente, Chacriabá, Pinagé e Chavante, do tronco linguístico Tupi-Guarani, como os Guarani e Kaiowá, e do tronco linguístico Arauaque, como os Terena.
Existen 156 territorios indígenas en el Cerrado Continuo y 180 en las zonas de transición, totalizando 338 territorios. Las tierras indígenas ocupan el 13,9% del territorio brasileño. Y ustedes podrían decir, wow, ¿cuánta tierra? Pero, y esa es la gran discusión con el agronegocio, con los políticos, ¿no? Que no se trata sencillamente de decir, cada individuo tiene derecho a tantos hectáreas, pero es que hay todo un conjunto de acciones que esta población necesita hacer, como la caza, como la pesca y etcétera, ¿no? Y son 115,3 millones de hectáreas de vegetación nativa, 20,4% de la cobertura vegetal nativa total de Brasil que está protegido en los territorios indígenas. Pero no todos los territorios indígenas están reconocidos. Estamos años luz de distancia de eso. En los últimos 30 años, Brasil ha perdido 65 millones de hectáreas de vegetación nativa. Sin embargo, las tierras indígenas representan solo el 1,2%. Para que ustedes tengan idea, no es nada. El país es muy grande y lo que ellos tienen es nada, 1,2%. Por lo tanto, además de actuar como barreras gigantes al avance de la deforestación, los territorios indígenas juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y funcionan como sumidores de carbono, fundamentales para programas que apuntan a recompensar financieramente la deforestación evitada y la protección de los bosques en Brasil. La desterritorialización de estos pueblos para ampliar el proyecto de muerte de empresas se evidencia en las actividades de agronegocio y hidronegocio, biopiratería en pleno século XXI, minería, tráfico ilegal de madera, ganadería extensiva, turismo predatório, construção de caminhos e carreteras, entre outras, dentro de las tierras tradicionales y ancestrales de los pueblos y comunidades. En este contexto, estos sujetos están a merced de invasiones, expropiaciones, amenazas y violencia inminente en sus territorios. Brasil es el lugar donde matan la mayor cantidad de lideranzas indígenas, ambientalistas en el mundo. Por lo tanto, essas invasões ilegais, muitas vezes consentidas por el Estado, pois ele mesmo que deve garantizar a proteção destas vidas e territórios, ele mesmo que firma a liberação e execução de megaprojetos em suas terras. Os efeitos provocados são multidimensionais, implicando, además de la destruição de ecossistemas, o aniquilamento de las formas de ser, hacer e vivir de las pessoas. Há sofrimento maior quando as comunidades se veem obrigadas a abandonar seus territórios que estavam tradicionalmente ocupadas, llenas de história, memórias coletivas e significados. E eu les dije que então há mais ou menos 1.700.000 indígenas, sendo que a metade desta população vive nos grandes centros urbanos, por incrível que pareça. Porque como se les tomaram seus territórios, se vão a las cidades, não? Entonces, la lucha nuestra porque como científicos, como ciudadanos, como apasionados, né, pelo que hacemos, apoyamos la lucha de estas comunidades tradicionales y de los pueblos indígenas. Pero es una lucha histórica contra la colonización. La colonización se ha perpetuado a lo largo de los siglos como una estrategia de expropiación económica y cultural de Brasil. Incinera bosques y sabanas, contamina y elimina ríos, derrama lodo tóxico sobre las ciudades, extingue especies y crea enfermedades. Por lo tanto, la crisis ambiental es el resultado de la colonización. En nombre del desarrollo, el Estado brasileño contribuye sistemáticamente a la actual crisis ambiental, que es una crisis de modernidad. Por tanto, como dice Leff, la degradación ambiental se manifiesta como síntoma de una crisis de civilización marcada por el modelo de modernidad regido por el predominio de desarrollo de la razón tecnológica sobre la organización de la naturaleza.
La cuestión ambiental problematiza las bases mismas de la producción, señala para la deconstrucción del paradigma económico de la modernidad y para la construcción de futuros posibles, basados en los límites de las leyes de la naturaleza, los potenciales ecológicos, la producción de significados sociales y la creatividad humana. Entonces, particularmente, no me gusta usar el concepto de desarrollo sostenible, porque el prefixo des viene del latín, que es negación. Entonces, nosotros queremos el envolvimiento de la gente y no el desarrollo que elimina la participación de las personas en sus territorios. Y la idea de contracolonización, que es otro concepto que yo quiero trabajar con ustedes, que estamos viendo en Brasil, es una idea que se basa en el supuesto previamente discutido de que la colonización es un proceso que aún no ha terminado. Entonces, aunque Brasil tuvo su independencia en 1522, la República en 1898, pero sigue el patrón de la colonización. Por lo tanto, las poblaciones de las tierras que hoy se llaman Brasil o América Latina enfrentan una lucha diaria de fuerzas con los países colonizadores para consolidarse como pueblos diferentes con diferentes formas de vida. La colonización empuja su cultura, su arte, su forma de pensar y su manera de entender el mundo, subyugando las ontologías, epistemologías y cosmovisiones sedimentadas en las comunidades latinas. De tal manera que para detener este movimiento es necesario actuar en sentido contrario, bloqueando este sometimiento, imponiendo diferentes modos de vida como derechos inalienables y tomando represalias contra las estrategias de expropiación operadas por la colonización. Por eso tenemos que cambiar los conceptos que estamos trabajando y que refuerzan la colonización, que refuerza una idea de modernidad que lo único que trae es muerte para todos nosotros. Las estrategias de superación de las múltiples crisis e injusticias ambientales a lo largo del tiempo cuentan con el apoyo jurídico, técnico y científico blindado por un conjunto de organizaciones y grupos de enseñanza, investigación y extensión que actúan como redes sociotécnicas. Y el principal espacio de formación y fortalecimiento de la resistencia de las comunidades está relacionado con los intercambios, encuentros y conferencias organizados por las organizaciones pastorales sociales y redes con una larga trayectoria de luchas con los pies en la tierra del Cerrado, lo que ha generado la constitución de la campaña nacional en defensa del Cerrado en 2016. Entonces, esta campaña, ella tiene actualmente 60 organizaciones de estas comunidades tradicionales con el apoyo de la Iglesia Católica, de las universidades, de ONGs y etc. Entonces, la lucha no es de ellos, la lucha es nuestra y el compromiso de la universidad es muy importante. Entonces, mi trabajo como antropóloga no es más solo ir a las comunidades para hacer investigación. Entonces, yo voy a las manifestaciones, yo voy a las reuniones de las asociaciones, a los encuentros que hacen las asociaciones, o sea, hay toda una forma de organización de estos grupos y en el cual nosotros estamos dándoles apoyo, dando formación y estando con ellos y ellas. La campaña nacional en defensa del Cerrado parte de la siguiente idea: si el Cerrado aún existe, es porque estos pueblos tienen los pies firmemente puestos en la tierra del Cerrado, luchando por permanecer, reclamar, resistir en sus legítimos territorios. Y es por eso que no hay defensa del Cerrado sin la defensa de sus territorios, donde estos pueblos conservan y multiplican esta rica biodiversidad a través de sus formas de vida. La defensa de los territorios de los pueblos del Cerrado es, por lo tanto, el compromiso que debe guiar las luchas en defensa del Cerrado,
especialmente em um momento histórico marcado pelo esforço sistemático de los poderes públicos e privados para promover a desterritorialização de estos pueblos e comunidades. E então, minha contribuição para o mundo é defender o Cerrado mientras vida eu tenha. Aí vão 64 anos nessa defesa, e eu nasci no Cerrado. Eu sou serratense de corpo e alma antes de ser brasileira. E eu me quedava pensando, Deus mío, como hago para que a gente veja o Cerrado? Como hago para que a gente descubra lo quão o Cerrado é bello, importante, fantástico, sagrado? Então, há 8 anos, eu criei um museu virtual que vocês podem conhecer, www.museucerrado.com.br. É um museu que tem como missão ser um centro de referência nacional sobre o sistema biogeográfico do Cerrado para difundir e preservar conhecimentos científicos e saberes e práticas populares sobre a sociobiodiversidade do Cerrado, contribuindo à formação de profissionais e cidadãos comprometidos com a cultura do cuidado e a sustentabilidade no Cerrado. Então, este é um museu que tem hoje mais ou menos 40 gigabytes. Não podemos mais porque não temos dinheiro, não temos apoio, pero eu não me quedo esperando que o Estado me dê algo. Então, o museu funciona com a colaboração de indivíduos, instituições e coletivos que nos enviam informações e divulgamos no museu, com os estudantes que são obrigados a contribuir com o museu. Então, na assinatura que dou de Fundamentos de Educação Ambiental, eles têm que fazer uma investigação, produzir um resultado, e o resultado vai para o museu. Nenhum aluno passa por mim sem entender que ele tem uma responsabilidade de contribuir com o Cerrado, que ele tem uma responsabilidade como um jovem que nunca pagou nada em la universidade, porque é totalmente gratuita. Ele tem que devolver à sociedade alguma coisa. Então, não é selecionar, copiar e colar no Google ou usar inteligência artificial, porque, además, não há como fazer isso comigo, não? Então, eles, na assinatura, fazem esse trabalho. Además, eu tenho, trabalho com, o museu é um projeto de extensão. Ahora é obrigatório em nossa universidade, mas tenho 30 anos fazendo extensão, então os extensionistas também têm que fazer a mesma coisa, não produzir investigação e dessa maneira um produto, não? Não sei como se diz em espanhol quando os estudantes têm que, por exemplo, ir para a escola e passar um tempo na escola. Em português é instância. Instância? Entonces, los que tienen que hacer estancia, lo pueden hacer en el museo. Tanto los alumnos de la pedagogía, ¿no?, que son mis alumnos, como de la museología, tenemos el curso de museología, que hacen su estancia en el Museo del Cerrado, ¿no? Y nosotros también hacemos parte, no sé si ustedes conocen la plataforma Google Art Culture. Ela dá acesso a exposições de mais de 2.000 museus de todo o mundo. É uma forma de explorar o arte, a história, as maravilhas do mundo, como as pinturas de Van Gogh, o movimento por os direitos da mulher, o Taj Mahal e outras tantas histórias, e o Museu del Cerrado. Então, o Museu del Cerrado ele é só em português, pero na plataforma Google Art Culture, como é para todo o mundo, qualquer um pode acessar, então, nossas exposições estão em português e em inglês, e vocês também podem conhecer. Temos atualmente 18 exposições virtuais sobre os mais diversos temas, não? E, por favor, entrem ao Instagram do Museu del Cerrado, não? Ponga já, joia. En el Instagram, nosotros divulgamos, denunciamos, festejamos. Todo lo que tenga que ver con el Cerrado, nosotros ponemos en el Instagram. No solo lo que nosotros hacemos, pero lo que las personas están haciendo en el Cerrado. Porque aún ustedes que usan celular, yo nunca lo usé,
pero en el celular tiene un montón de porquería y no necesariamente van a llegar al Museo del Cerrado ni conocer lo que estamos haciendo, ni que los otros están haciendo. De manera que por lo menos aquí tenemos 7.000 seguidores, que es muy poco, pero considerando la invisibilidad del Cerrado a nivel mundial y de Brasil, lo que logramos hacer es hasta el momento esto y es una gran alegría poder hacer ese trabajo. Y entonces lo que los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales me han enseñado es de que no hay que perder la esperanza. Y cuando yo terminé la graduación en Historia, en 1983, nuestro padrino fue Paulo Freire. Y yo soy su seguidora. Y nuestra madrina fue una gran poetisa, Cora Coralina, que ustedes no deben conocerla, pero a quien Paulo hizo un homenaje en el día de nuestra graduación. Entonces, digamos que yo soy una mujer privilegiada de haber conocido dos personas muy especiales en mi país. De tal manera que Paulo Freire escribió que pensar que solo la esperanza transforma el mundo y actuar impulsionado por tal ingenuidad es una excelente manera de caer en la desesperanza, el pesimismo y el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse a actos justos calculados a pura cientificidad, es una ilusión frívola. Es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza en el verbo esperar no es esperanza, es espera. La esperanza es levantarse, la esperanza es ir detrás, la esperanza es construir, la esperanza es no hundirse como los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales. La esperanza es avanzar, la esperanza es unirse con otros para hacer las cosas de otra manera. Y por eso yo aprendo todos los días con los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, y yo no me quedo esperando, y por eso todos los días trabajo mucho para mantener la esperanza, la fuerza, la dignidad y sobre todo nuestra humanidad, ¿no? Pero para que haya esperanza hay que tener indignación. Y Paulo Freire entonces escribió un libro sobre eso. La conciencia del mundo que permite la autoconciencia imposibilita la inmutabilidad del mundo. La conciencia del mundo y la autoconciencia me convierten en un ser no solo en el mundo, sino con el mundo y con los demás. Un ser capaz de intervenir en el mundo y no solo adaptarse a él. Es en este sentido que las mujeres y los hombres interfieren en el mundo, mientras que otros animales simplemente lo manipulan. Por eso, no solo tenemos historia, sino que creamos la historia que también nos moldea y por lo tanto nos hace históricos. Espero que ustedes salgan hoy de acá indignados con lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, lo que está pasando en el mundo, pero que este conocimiento nos obligue a actuar y no estar como espectadores de la desgracia, de la muerte, de la violencia. De tal manera que es urgente que asumamos el deber de luchar por los principios éticos más fundamentales, como el respeto a la vida de los seres humanos, la vida de los demás animales, la vida de las aves, la vida de los ríos y los bosques. No creo en el amor entre mujeres y hombres, entre seres humanos, si no somos capaces de amar al mundo. La ecología cobra una importancia fundamental a finales de este siglo. Debe estar presente en cualquier práctica educativa de carácter radical, crítico y libertador. Por amor al Cerrado, por amor a la vida que estoy hoy con ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rosángela. Además de, pues muy poderosa tu capacidad para exponernos, pues también muy emotivo, ¿no? Con esto último que nos cierras. Y tú tuviste la fortuna de tener a
Freire como padrino, pues aquí el seminario también tiene el placer de tenerla como madrina, ¿no? De esta serie de seminarios. Pues evidentemente en lo que nos compartes, además de pues sentir como esta afinidad y esta proximidad con un territorio como es el Cerrado, también lo que nos ilustra, pues da también cuenta mucho de procesos que nos son cercanos, ¿no? Es decir, cuando hablas del asedio de los territorios, de los procesos de resistencia, de la necesidad de repensar en otros conceptos, pues habla también de ello, ¿no? De que pues el mundo del Cerrado es el mundo en el que también vivimos, ¿no? Y entonces, tenemos ahora todavía algún buen tiempo para abrir alguna ronda de comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. Así es que, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere por ahí comenzar con algún comentario, pregunta o duda? ¿Están con vergüenza? ¿Están abrumadas por la información, tal vez? Sí, aquí. Carlos. Pues ver también que parte de las amenazas a la vida está el crimen organizado allá en Brasil, pues me abre como mucho el panorama de decir, pues aquí también lo que incluso podríamos considerar el brazo armado del Estado, o sea, lo que es el narcotráfico, pues también nos mueve, ¿no? Nos mueve mucho porque no hace falta, o bueno, ya no solo son los intereses privados de las empresas quienes están al asedio y a la depredación de los territorios, sino que es el crimen como su faceta de mercenario. Donde el Estado no logra entrar, el crimen sí lo hace, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los zapatistas que lograron su levantamiento y su separación del Estado, pero que sin embargo es el crimen organizado quien aún los acosa, ¿no? Y pues nada, ver también esas similitudes me abre mucho el panorama. Muchas gracias. En realidad el Estado entra con el narcotráfico. Él está dentro del narcotráfico. La policía, el ejército, los políticos. Y ese es el gran problema, ¿no? Esa connivencia de la estructura del Estado con el narcotráfico, en el caso de Brasil también las milicias, ¿no? Nosotros tenemos tráfico de personas, tráfico de animales, tráfico de madera, tráfico de lo que te puedas imaginar. Pero lo peor que yo veo no es el traficante sencillamente, son los consumidores, porque mientras hay un mercado clandestino, tú vas a tener el comercio. Entonces, la cuestión de las drogas no es si me gusta o si no me gusta. La cuestión que es las drogas está efectivamente destruyendo, porque estos traficantes que entran, por ejemplo, por la Amazonía, desde Colombia, de Venezuela, de donde sea, están destruyendo las comunidades. Hay un genocidio provocado y sin duda por lo que pones, nos comenta ahora, a través del narcotráfico. ¿Y a quién interesa que haya narcotráfico? Al Estado, porque él también gana con eso, ¿no? En 1987, yo hice una investigación aquí en El Castillo, en Paseo Grande, entonces hace muchos años, y tengo mucho cariño por las familias con quien yo conviví. Y yo salí desesperada este fin de semana, porque la familia perdió hermano, sobrinas, ¿no? Asesinadas por el narcotráfico. Y yo los miré y dije, entonces yo no puedo más hacer investigación antropológica en El Castillo. Mi vida no vale nada dentro de una comunidad que tiene 1.200 personas. Y la pregunta, y yo pretendo escribir un artículo volviendo a Brasil el día 20 de febrero sobre eso. ¿Cómo hacer antropología delante de territorios tomados por el narcotráfico? Y en el caso de México, por ejemplo, donde no hay narcotráfico. En algunas regiones más peligroso que otras. Pero pienso que la antropología está en una encrucijada, porque estamos en riesgo. ¿Y cómo hacer? Porque, por supuesto que siempre tenemos riesgos, ¿no? Cuando uno va a comunidad, dependiendo del tema que escojas, con quien te metas, no sales vivo.
¿no? Porque te vas a hablar con personas con los más diversos intereses, ¿no? Pero como dice aquí, está cabrón. La cosa está muy difícil de cómo comunicarse con las personas que están asustadas en el castillo. La señora que perdió su hermano, le quitaron la cabeza, no sé si ustedes supieron de ese caso. No, él no estaba involucrado con el narcotráfico, pero como no encontraron la niña, entonces cogieron su papá y su mamá, cortaron la cabeza y pusieron en exposición pública, o sea, un nivel de crueldad. Entonces la gente no quiere más salir a la calle. Y si ellos no salen a calle, ¿cómo yo, como antropóloga, voy a llegar a esta comunidad? No hay más los campos de cultivo, que están ocupados totalmente por bodegas, por casas, ¿no? El crecimiento urbano desordenado en toda esta área limítrofe de Querétaro, en la región de Guanajuato. Entonces, son cuestiones que la teoría no te va a responder. Y depende de políticas públicas, de movilización, de criticidad, una juventud en el mundo completamente alienada, despreocupada, ansiedad climática, ¿no? Suicidio aumentando assustadoramente entre jóvenes. Y yo a los 64 años, Dios mío, voy a llegar a los 100, porque con la fuerza que tengo y el ánimo, Dios mío, la última es quitarme la vida. Y yo defiendo la vida con toda mi fuerza. Y nosotros tuvimos estudiantes dentro de nuestro campus suicidando, colgándose de un árbol, tirándose de un edificio, ¿no? Entonces, si miramos el mundo, realmente suicidamos. Pero como yo trabajo con pueblos indígenas que hace 526 años están peleando por su vida, yo no puedo desistir, yo no puedo desanimar. Y ahí seguimos resistiendo, ¿no? Mientras podamos tener vida, ¿no? Sí, gracias. Por ahí alguien. Omar. Aquí. Bueno, Omar y después. Espera. Bueno, pues yo quería agradecerle por esta charla tan emocionante. eh, Transmitir estos, no son solo contenidos, ¿no? Sino una emoción alrededor de esto, creo que muy poca gente lo logra y creo que esta sesión es justo una clase magistral de educación ambiental, ¿no? De la cual todos quisiéramos aprender. Me ha entusiasmado mucho, no conocía mucho de este ecosistema, es verdad, casi toda nuestra atención se centra en las selvas, ¿no? Y en la Amazonía. Y bueno, yo entendí que usted estaba en la Facultad de Educación y en la rama o en el campo de la educación ambiental, y ahí es donde quisiera preguntarle cómo llevan ustedes a cabo ahí en la Facultad en la Universidad de Brasilia, cómo llevan a cabo esta educación ambiental con los chicos del primer ciclo de licenciatura. Los llevan a estos lugares, es en vivo, es más oral. ¿Qué nos puede recomendar para hacerlo? Digo, aparte de esta idea de la pedagogía de la indagación, que también es muy bonita la idea. Nosotros somos 4 antropólogos en la Facultad de Educación y damos la asignatura de Antropología y Educación, que es obligatoria en el primer semestre. Entonces, mis alumnos o desisten de hacer educación o siguen adelante con mucha fuerza porque no hay medio campo, ¿no? Nosotros partimos del concepto de ecología humana, dividido en 3 niveles: ecología interior, ecología social y, como vivimos en el Cerrado, la ecología serratense. Entonces, llamamos de pedagogía vivencial, porque si solo usamos de aquí para arriba, como hacen los científicos, nosotros no cambiamos las personas. Y nuestra intención es hacer con que las personas se conecten con sus emociones, con sus sentimientos, de tal manera que hacemos talleres para que se pueda sentarse y hacer reflexiones sobre diversos temas. Y te voy a dar un ejemplo de un taller que hacemos, que se llama
reciclaje de papeles internos y externos. Entonces, yo enseño a mis estudiantes a reciclar el papel material y durante el proceso del taller, con una licuadora y agua y todo lo que se hace, ¿cuál es mi papel en el mundo? ¿Qué viene a ser en ese mundo? Pipí, caca, sexo, dormir y a mi clase. Creo que más. ¿Qué es lo que me hace feliz? A mí me hace feliz andar en el cerrado con mi nieto y mi hijo. Me hace feliz bañarme en los ríos. Hay tantas cosas que me hacen feliz. Entonces, el proceso es hacer con que muy tranquilamente los estudiantes puedan accesar a su ecología interior. ¿Cómo andan mis relaciones? Yo amo. ¿Quién me ama y quién yo amo? Y hablar de amor en la universidad. Porque mi amor por Cerrado es lo que me motiva a estar en la universidad. Es lo que me motiva a educar. Sin amor, hacer en lo automático, las cosas no tienen sentido. Entonces, ellos tienen un papel que está mojado, lleva para casa y en la aula siguiente tienen que traer el papel escrito con una poesía, con un texto, con un dibujo, con lo que quiera, donde demuestre el significado de este taller en su perspectiva de cambiar, porque yo no cambio a nadie. La decisión de cambiar tiene que ser del individuo. Individuo que está lleno de basuras, tristeza, rancor, coraje, desesperanza, tristeza, ¿no? Pero yo no tengo como coger esos sentimientos y tirarlo a la basura. Yo tengo que primero reconocer porque tengo estos sentimientos y si no doy cuenta de ellos, pedir ayuda, ¿no? Entonces, esta ecología interna también hace con que las personas puedan pensar, ¿qué estoy comiendo? Si como carne todos los días y carne de vaca, eso tiene un efecto en mi emoción. No sé si ustedes saben, ¿no? La digestión es más lenta. Duermo bien, duermo pensando en lo que tengo que hacer mañana. ¿Cuál fue la última vez que te bañaste en una catarata? ¿Cuál fue la última vez que tuviste contacto con los árboles, no? Entonces, vamos haciendo toda esa reflexión, porque si el individuo no se cura, él no tiene condiciones de ir al encuentro del otro. Entonces, para llegar a la ecología social, tenemos que reciclar esos sentimientos y estas emociones. Y entonces, en el colectivo, porque solo en el colectivo vamos a mudar el mundo, cambiar el mundo, podemos discutir qué podemos hacer, por pequeño que sea. Por ejemplo, tuve un ex alumno mío que era profesor en una escuela y él llegó, maestra, no sé más qué hacer. La hora del intervalo es un desmadre. Los niños gritan como locos y vuelven a clase gritando y sudados. Yo digo, entonces, haz una cosa. Cuando termine el intervalo, todos los niños están en una cola, ¿no? Pida a ellos que cierren los ojos y respiren. El primer día fue un caos, ¿no? Cerrar los ojos. Niños, ¿no? De 7, 8, 9, 10 años. Reía y tal. Vamos, el segundo día. Cierra los ojos, respira lentamente. El aire que entra, el aire que sale. Resultado, el desmadre de la hora de intervalo acabó. Y volvían más tranquilos para la clase, para que la maestra y el maestro pudieran trabajar. Solo con eso. Entonces, muchas veces las soluciones son sencillas, pero la cuestión es parar, identificar el problema, ver nuestra capacidad de solución, porque entendemos educación ambiental como el camino para la paz. Y la paz no como ausencia de violencia, sino resolución de conflictos socioambientales. Y ahí entonces, este colectivo tiene que reconocerse, como yo dije en mi presentación, que es parte del Cerrado. La escuela está dentro del Cerrado,
el edificio está dentro del cerrado, el Congreso Nacional está dentro del cerrado, ¿no? Y defender el cerrado es defender la vida. Entonces, trabajando en estos tres niveles, nuestra perspectiva teórica metodológica es que la educación ambiental, ella no puede basarse apenas en sembrar árboles, porque eso no es la solución. En el caso del cerrado, como yo les enseñé, voy a sembrar árboles en las veredas, no aguanta el árbol, porque es otro tipo de vegetación, ¿no? Entonces, es poder mirarse a sí mismo en el lugar que hacemos parte junto con todos, y ahí entonces podemos mejorar un poquito que sea, ¿no? Lo que estamos haciendo. Es eso. En resumen. Bien, antes de darle la palabra a Mercedes, que por ahí tiene ya el micrófono, también si entre quienes están haciendo la transmisión hay por ahí algún comentario, también por ahí lo pueden dejar en el chat. Mientras tanto. Ah, bien, entonces no sé quién tiene el micrófono. Joel, adelante. Bueno, gracias primero por compartir. Estaba muy bonito, hasta me hizo chillar. Pero bueno, mi pregunta es así, un tanto hasta ontológica. En el sentido de, pues, las selvas están bien lejos, ¿no? O sea, vivimos y tenemos la costumbre de estar en entornos urbanos que antes de ser una urbe, pues era un ecosistema, ¿no? Y sigue siendo un ecosistema muy resiliente y muy fuerte. Sin embargo, o sea, como estos esfuerzos académicos pues, de educación ambiental siempre son hasta allá, ¿no? Hasta el cerro, hasta donde hay cacatúas. Sin embargo, o sea, en nombre de la higiene, pues, contaminamos miles de litros de agua, ¿no? Diario. En nombre de la salud pública, matamos un montón de especies, ¿no? En el sentido también antrópico. Eh, a mí me genera esta duda, ¿no? Así de cómo podemos vernos dentro de este ecosistema, que no está hasta allá, porque a veces ni siquiera son nuestros territorios, no hablamos esas lenguas, ¿no? O sea, somos ya mestizos y mestizas. Eh, entonces, ¿cómo lo integramos a nuestra corporalidad, ¿no? O sea, el hecho de que si me lavo las manos estoy, además de que estoy así como impidiendo que mi sistema inmunológico se desarrolle, pues estoy contaminando el agua, ¿no? Pero, bueno, rico. Entonces, yo siento que es una desconexión muy grande dentro de la propia naturaleza humana y dentro de la naturaleza de los espacios en los que habitamos, porque además, pues, la tendencia del siglo XXI es que la mayor cantidad de personas registradas vivimos en ciudades. Entonces, ¿cómo lo cambiamos desde ahí, no? O sea, más allá de boicotear a los gabachos y esas cosas, o sea, desde aquí, ¿cómo podemos verlo? ¿No? Sí, verlo con nuestro tercer ojo y decir, el ecosistema no está hasta allá, está aquí, porque ya no voy a hacer para matar mosquitos, porque mato otras cosas. No sé si me doy a entender. Sí. Gracias. Mis alumnos dicen que estoy loca porque los llevo a los basureros hace 25 años. Brasília tenía, porque ahora cambió, un basurero de 300 hectáreas con la altura de un edificio de 30 pisos. Y Brasília solo tiene dos climas, el tiempo de la lluvia y el tiempo de la sequía. Entonces yo pongo todos mis alumnos, 40 alumnos en un camión, llegamos al basurero. En tiempo de lluvia es el agua de la lluvia con el chorume, que es el residuo de los residuos orgánicos, ¿no? Cuando pones así el pie, ¿no? Todo podrido, un olor horrible, con sopilote, caballo, perros, ratas, cucarachas, ¿no? Y cuando llegan allá, ¿no? Maestra, nos vamos, no, se quedan. Observen el proceso de trabajo. Porque ahí tenía 2.000 hombres y mujeres que hacían la separación de los residuos para vender y que dependían de este material.
y en tiempo de la sequía, el viento levantaba la basura y nosotros en medio de la basura de todo tipo, ¿no? Desde caca a otras cosas. Entonces, mis alumnos se ponían locos. Maestra, ¡chu! Vamos, observe el proceso. Y el proceso era, llega el camión de basura de la ciudad, levanta la tapa, ¿no? Y tira la basura, toneladas de basura. Y los trabajadores tenían un hierro así y tenían que rápidamente ir recogiendo los materiales, porque también además había una distinción en el tipo de trabajo de las mujeres, de los hombres, de los viejos, de los más jóvenes, ¿no? Entonces había los que cogían solamente las botellas de refresco, los que cogían solo latas y así, ¿no? Y tenían que ser muy rápidos porque enseguida venía un tractor para apachurrar la basura, ¿no? Y de donde nosotros estábamos más o menos 25 kilómetros del Congreso Nacional y se veía la bandera de Brasil, la gran contradicción, ¿no? Brasília tiene 65 años de edad, una ciudad joven, planeada, ¿no? Y la basura tirada ahí. Quedaban una hora observando el proceso de trabajo. Yo digo, ahora van a entrevistar a los pescadores. Donde nació, había un rotero de entrevista, ¿no? Las preguntas, dónde nació, dónde vivía, cuántos hijos, una serie de preguntas, por qué trabaja en el basurero, cuánto gana, cuál es el material utilizado. 2 horas de entrevista, entonces ellos entrevistaban varias personas. Moscas, muchísimas. Entonces las moscas se pegaban en el techo del camión y las llevábamos para la universidad. Después de ellas se iban. Y ellos entonces tenían que hacer un reporte, entregar en la clase siguiente. Resumen de la opereta. Estudiantes descubrían que estas personas eran personas. Hello. Descubrí, porque ellos son vistos como basuras, no como personas. Segunda descubierta, eran trabajadores, que lo que ellos hacían era trabajo, y el concepto de trabajo no es el sencillamente de la explotación, pero de la autoexplotación en condiciones absurdamente nefastas, ¿no? Tercera descubierta, no hacemos lo que ellos hacen. Separación de los residuos, una cosa que estamos insistiendo en educación ambiental, pero no hay manera de que la gente entienda. Entonces, de alguna manera, había un antes y después de ir al basurero en mi asignatura. Y estaba ahí, a 20 kilómetros de la universidad, y que nadie para pensar, ¿dónde va a parar mi basura? No, yo pongo en la puerta de mi casa y no me interesa dónde va a parar y cómo el gobierno hace o deja de hacer. Bueno, entonces, en la aula siguiente, ellos traen el reporte y ellos tenían que discutir en el grupo, ¿valió o no valió la pena desde el punto de vista académico y personal? Y por supuesto que valió. Y entonces, en la clase siguiente, yo hago el taller de reciclaje de papeles internos y externos, porque la mirada hacia el mundo depende de una serie de valores, y como la basura es vista como algo que yo descarto y muchas veces no veo el valor que puede tener el reciclaje, ¿no? Y que podríamos estar ahorrando materias primas y tantas otras cosas, ¿no? Y que estas personas podrían estar en asociaciones en mejores condiciones, etcétera. O sea, de ahí se puede hacer muchas cosas. Entonces, es claro que mi trabajo es micro, ¿no? Yo no alcanzo mucha gente, algo publiqué de cómo se puede hacer estos talleres, ahí está nuestra perspectiva teórica, metodológica, pero hay una resistencia al cambio, porque la comodidad alimenta la colonización. La colonización no muere porque la gente está alimentándola todo el tiempo, porque es eso que se quiere. Ah, yo quiero comer en el McDonald's. Y además llevar la cajita feliz para casa, porque yo voy a ser feliz con la cajita del pinche McDonald's, ¿no? Y entonces,
nuestra perspectiva no es solo lo que puedes decir y hacer, pero cómo se puede hacer distinto la educación. La educación está fallida en todos los países. Y no hay perspectiva de cambiar, porque la educación es el brazo derecho del Estado, que quiere que se mantenga a las personas absolutamente alienadas. Y de tal manera que cuanto menos se piensa, más alimentas al sistema y lo mantienes. Entonces, lo más difícil no es, vamos a cambiar el Estado. ¿Cómo cambias el Estado si mantienes los mismos políticos? Si tú sabes que es corrupto. Pero él roba, pero hace. ¿Hace qué? Entonces, ahora que vamos a tener elecciones en Brasil, estamos haciendo una carta, como hicimos en la campaña, en la elección pasada, de que todos los candidatos firmen una carta en favor del cerrado, a nivel de gobernadores y tal. Y esta semana, las comunidades mandaron un regalo para Lula, una playera, y el pedido que él defienda el cerrado. Porque siempre se habla de la Amazonía y no se habla del cerrado. Entonces, tenemos que comprometer los políticos en la defensa del cerrado, ¿no? Y claro que ese es un trabajo que exige mucho tiempo, mucha energía, pero no quedamos de otra. O sea, no sé si voy a cambiar algo, no sé qué tanto cambio a mis alumnos, me chingan hasta la tercera generación, 13ª generación, porque los lleva al basurero, ¿no? Pero de vez en cuando encuentro con uno, ¿no? Porque yo soy maestra há 40 y... ¿Cuántos años tengo? 64, 45 años. Ahí, en la fiesta de la graduación, nos acordamos del basurero. Otro día uno me encontró en el Facebook. Eu digo, ¿cómo me encontraste? Puse su nombre, profesora. Y me acuerdo cuando fuimos en el basurero. Entonces, el basurero es una experiencia antropológica que indudablemente alguna cosa cambia, ¿no? Pues muchísimas gracias, Rosángela. Pues sí, estamos acabando, se nos fue el tiempo, muy probablemente por ahí todavía quedan algunas inquietudes, la atiendo, pero nos las llevaremos seguramente, ¿no? A dialogarlas y a proyectarlas en nuestros espacios académicos, educativos, dialógicos y en el basurero también, desde luego, ¿no? Por allí estaremos buscando también estos ámbitos y estos lugares para estar ampliando pues las vías de profundización y de conocimiento. Pues en nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, en nombre también de la Facultad de Filosofía, de la Licenciatura en Desarrollo Humano para la Sustentabilidad y de nuestro laboratorio de incidencia en sistemas socioecológicos urbanos y de quienes estamos aquí presentes, pues te queremos hacer entrega pues de una pequeña constancia, ¿no? Desde luego que pues muy cargada de emotividad y un profundo agradecimiento, porque además pues ya eres nuestra madrina, ¿no? De este seminario permanente de ecologías críticas y ecotopías. Entonces, continuaremos también para quienes nos acompañan en esta canción con este seminario. Está proyectado para que lo realicemos de forma mensual. Y el próximo tema será acerca de Aristóteles y la naturaleza, si no me equivoco, y por ahí estén con atención a la programación porque pues esperemos que sea igual de rico como el que nos compartiste hoy. Pues démosle desde luego que un gran aplauso a nuestra invitada de lujo. Una foto, dice Mercedes, ¿no? Entonces, si nos acercamos por aquí, y bueno, creo que por acá podríamos ya dejar la transmisión. Muchas gracias.